Estamos en la edición número 47 de la Convención Nacional de Index y en esta primera entrevista está con nosotros en la transmisión Enrique Esparza. Él es el CEO de International Business Connections. Enrique, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Al contrario, tú eres muy cercano a Index, pero comienzo por el principio. Cuéntanos qué es International Business Connections. International Business Connections es una de las empresas que está bajo el grupo Esparza. Se dedica a atraer inversión junto con su otra empresa, Co-Production International. Atraemos inversión extranjera hacia México, la aterrizamos y dentro de algunas de las 6 razones sociales que tenemos, operamos esas fábricas o esos procesos de producción. Nuestra empresa se encarga de toda la función administrativa, desde la contratación del personal, contabilidad, logística y más allá de eso también desarrollamos los terrenos, los proyectos, las naves, proporcionamos toda la infraestructura para que cualquier empresa que quisiera fabricar, manufacturar en México lo pueda hacer bajo el esquema del shelter, del albergue, y de esa manera se les facilita el no tener que pasar por ese proceso de tramitología, que en algunos casos puede tardarse hasta 2 años. Bajo el esquema que nosotros ofrecemos, la empresa o el fabricante puede empezar a producir en tan rápido como 6 meses. Claro, y es que lo platicamos ahorita, México está en un momento estelar, debería estarlo. A mí, digo, ya en el resumen pues daba pues mi visión en términos de lo que implica el tema del cambio en la Secretaría de Economía, los cambios que están dando, pero realmente es un momento clave para México por varias razones, ¿no? Por un lado, porque tenemos un grado de madurez y de sofisticación en la manufactura que es realmente destacable, y porque con la pandemia se dio una reorientación de las cadenas de suministro por 2 asuntos. Bueno, antes de la pandemia incluso lo plantearía en términos de Estados Unidos-Asia, que es muy importante. Una vez que llegó Donald Trump a la presidencia en 2017, prácticamente asumió en enero de 2017, una de sus ejes de acción fue justamente pues empezar una serie de aranceles, etcétera, con respecto a China, y ahí se vio un cambio geopolítico en donde Estados Unidos decía, bueno, pues tengo que hacer algo con respecto a China, que es pues el hub manufacturero a escala global. Y luego cuando llega Biden, hay continuidad en esa política y ahí queda muy claro, si todavía no lo tenían claro muchas empresas globales, tanto estadounidenses, asiáticas y de todo el mundo, pues era muy claro que había cierta fragilidad con respecto a China, y luego la pandemia nos demostró que había fragilidad en las cadenas de suministro. Sí. ¿Te acuerdas? Aumentaron el precio de los containers. Sí. En fin, China, Xi Jinping y su política cero COVID contribuyeron, digamos, también a mostrar esa fragilidad. Y entonces, bueno, pues viendo que Estados Unidos, lo mencionaba hace un momento, en el diálogo de alto nivel dice hacia adelante, y no estamos hablando de los siguientes años o 2 años, hacia adelante la región Norteamérica tiene que ser competitiva en materia sofisticada, por ejemplo, en microprocesadores, etcétera, y ahí México juega un papel fundamental, ¿no? Crucial. Es decir, difícilmente pues México no va a estar ahí a pesar de todos los de repente nubarrones que se van dibujando en la coyuntura, pues realmente estructuralmente así está planteado, ¿no? Y en ese contexto supongo que lo que te toca ir viendo y pulsando es este apetito que hay por México, con sus retos sin duda formidables en temas de seguridad y algunos otros, pero sí que hay una serie de ventajas comparativas de nuestro país bien interesantes, ¿no? La sofisticación de la manufactura, la conexión logística con los Estados Unidos. Somos un mercado grande, siempre lo digo, 127 millones de habitantes, 29 años promedio. Entonces, cuando manufacturas en México, exportas a Estados Unidos, claro, pero también tienes un mercado interesante en lo doméstico. En fin, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué vas recogiendo con todos estos cambios? Porque pues al mismo tiempo va habiendo cierta incertidumbre, pero otro asunto, y ya con eso Sí. cuéntanos, es el tema macroeconómico, ¿no? Si uno ve la autonomía del Banco de México, el que tienes predecibilidad, digamos, en términos de la política monetaria, que hoy está en el centro de la discusión de muchos países, pues eso también es un elemento muy positivo. Pero, ¿qué es lo que vas recogiendo, digamos, en esta dinámica de México? Y me extendí un poco, pero era importante plantear, pues, el México en el que estamos. Sí, no, de acuerdo. Pues definitivamente la pandemia vino a cambiar esa forma de trabajar que estamos todos muy acostumbrados, digo todos a nivel manufactura global, y no únicamente para México, pero también todos los demás países que se vieron afectados en cuestión de manufactura. Lo que estamos viendo nosotros es un fenómeno interesante en el cual
tenemos prospectos, por decir, o inversiones que están llegando, que son empresas netamente chinas que se quieren reubicar a México, una lista impresionante, y también tenemos las empresas norteamericanas que estaban fabricando en China, que estaban dependiendo de las capacidades de China, y a raíz de la pandemia y todo lo que conlleva, pues ellos ya no, decidieron mejor regresar su inversión, su infraestructura a México. Entonces, en ese sentido, México está sumamente beneficiado con una oportunidad tremenda de poder captar toda esa inversión. Y pensaría que incluso ahora también europeas, ¿no? Tenemos un acuerdo con Europa, porque con el precio del gas que tienen y el que viene hacia diciembre, pues es carísimo producir cualquier cosa. O sea, desde el punto de vista, están preocupados por el gas en las casas, ya no digamos por el de las industrias. Hay un plan ahí de Alemania interesante, pero producir en Europa hoy... Bueno, y no hay que olvidar que previo a la pandemia, México ya tenía perdón, un auge en la industria automotriz muy fuerte. Ya teníamos y tenemos empresas de renombre mundial en México. Entonces, todo eso ya llevaba una iniciativa, una inercia, por decir, por su propia cuenta. Entonces, entra la pandemia y pues frena porque cadenas de suministros, todo lo que conlleva eso, los tiempos de entrega de China. Y sí, también las empresas europeas dijeron, espérame, pues necesitamos estar mucho más cerca. Y ahorita cuando vemos proyectos de alguna armadora que quiere establecerse en México, pues ya están evaluando no únicamente sus oportunidades, pero las oportunidades de todos sus proveedores. O sea, básicamente ese ecosistema que ocupa una armadora automotriz lo están vigilando con mucho cuidado, ¿verdad? Y hay regiones del país donde se especializa o donde se ha dado más este tipo de industria. Cada región tiene su ecosistema, si lo podemos llamar de esa manera. Cada región también tiene el tiempo que está operando. En la frontera, pues creo que somos de los primeros. En el interior también la industria automotriz muy fuerte, y ahorita ya también se están sumando estados como Yucatán, que también tiene sus bondades. Así que ahora sí que está, como decimos, ¿no? Está para nosotros en perder esa oportunidad, la verdad. Sí, la verdad es que sí, yo sí veo grandes oportunidades, y comentaba el tema de Europa, porque con la invasión de Ucrania, pues realmente, y el que hayan saboteado, pues todavía está ahí en controversia quién fue, si fue Estados Unidos, si fue Rusia, etcétera, el Nord Stream 1 y 2, pues quiere decir que el precio del gas pues aumenta, y si, digamos, las empresas industriales, Alemania, que es una potencia manufacturera, pues se ve complicado. Por eso no me extrañaba que hace unas semanas estuvo por aquí el presidente de Alemania, justamente buscando oportunidades energéticas en términos incluso de que se puede enviar de alguna suerte gas, etcétera, pero la decisión inmediata, digamos, de aquí a los siguientes 12 meses es, pues vamos produciendo en México, si vamos a estar en la región Norteamérica por un lado, y por el otro, algo clave, ¿no? Que pues el just in time ya se ve más complicado y necesitas, yo ahora digo que es just reliable in time, ¿no? Y ahí México pues está más que puesto porque geográficamente pues ahí está esa integración, y creo que hay una enorme oportunidad, no sé qué opines, también de cara a los jugadores nacionales, no solo la inversión que viene, para formar parte de estas cadenas de proveeduría que son complejas y que requieren mucha sofisticación. Por supuesto. Nosotros nos solicitan muchísimo antes de que aterrice una inversión, y nosotros tenemos inversiones en Baja California, en Monterrey, Nuevo León, en Mérida, en Yucatán. Y es parte de la pregunta clave. A ver, ¿cuál es tu cadena de proveeduría? ¿Cuál es ese ecosistema que existe alrededor de esta región? ¿Por qué? Pues porque vamos a ocupar N cantidad de servicios, y tenemos que estar preparados para eso. Ahora, acordemos que también no únicamente es el obrero el que nos da el beneficio, pero hay un derrame económico de aproximadamente 3 a 4 a 1, ¿verdad?, de ese empleo de manufactura. Y sobre eso también vemos el desarrollo de las carreras más técnicas, ingeniería, ingenieros, etcétera. Entonces también está dando la pauta para otro nivel, vaya. Claro. No, ahí se forja sin duda la clase media, y lo hemos observado. Enrique, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué bueno que estás impulsando la inversión. Con todo y todo, pues hay que ver las ventajas que tiene México, y como decías, un momento estelar, solo que hay que aprovecharlo, como ya mencionabas. Muchas gracias. De acuerdo, no, gracias a ti. Ahí escuchamos y vimos a Enrique Esparza, el CEO de International Business Connections.